¿Sabías que casi el 60% de los profesionales que reciben un aumento salarial terminan elevando sus gastos en la misma proporción en menos de 6 meses? Quedan igual o más endeudados que antes, atrapados en un ciclo invisible que destruye su futuro financiero sin darse cuenta de las consecuencias. Familia, bienvenidos a Ecos del Relato 2.0. Hoy analizaremos a fondo la trampa del estilo de vida inflado. Este fenómeno invisible explica por qué ganar más dinero no te hace rico, ni te acerca a la libertad que tanto buscas. Esto es algo que vemos a diario en todas partes, en cada rincón de nuestra sociedad, experimentándolo tú mismo. ¿O conoces a alguien que cayó en este patrón destructivo sin darse cuenta, arrastrando a su familia a una espiral de consumismo? Imagina que llevas años trabajando duro, acumulando experiencia y responsabilidades en tu empresa, sacrificando tiempo con tu familia continuamente. Cuando por fin llega ese momento tan esperado, tu jefe te llama a su oficina y te comunica que recibirás un ascenso importante. Tu salario mensual sube de golpe, quizás un 20 o 30% más de lo que ganabas antes, una cifra que parece enorme. La emoción te invade, porque sientes que todo tu esfuerzo ha sido reconocido y recompensado de manera justa por fin. Durante los primeros días, mientras procesas la noticia con alegría genuina, tu mente ya comienza a hacer cálculos automáticos sobre las posibilidades. Empiezas a pensar en todas las cosas que ahora podrás hacer con ese dinero extra que ingresará cada mes a tu cuenta bancaria. Y aquí es donde la trampa comienza a activarse, silenciosa pero letal, sin que te des cuenta de lo que está ocurriendo de verdad. Simultáneamente, tu cerebro te dice que mereces un premio, una recompensa tangible por todo el sacrificio que has hecho durante años de trabajo arduo. No es algo consciente ni planificado, sino un mecanismo psicológico profundo que todos experimentamos, un impulso emocional. Este te susurra al oído: ahora puedes permitirte vivir mejor, disfrutar más, dejar de privarte de ciertos lujos inalcanzables antes. Entonces comienzas a tomar decisiones que parecen completamente razonables en el momento, incluso sensatas y justificadas a primera vista. Cambias tu teléfono por el último modelo que acaba de salir al mercado, porque tu actual móvil se siente completamente obsoleto. Luego miras tu auto, ese vehículo modesto que te ha servido fielmente durante años sin darte problemas, y de pronto te parece insuficiente. Piensas que ahora, con tu nuevo salario, mereces algo mejor que refleje tu nueva posición y el éxito profesional alcanzado. Así que visitas un concesionario y sacas a crédito un automóvil más lujoso, con cuotas mensuales que antes habrían sido impensables, pero que ahora caben perfectamente en tu presupuesto ampliado y mejorado. Todo parece encajar a la perfección para ti. Después viene el apartamento, ese espacio donde pasas la mayor parte de tu vida cotidiana y observas sus limitaciones. Te preguntas por qué seguir viviendo aquí cuando podrías mudarte a un vecindario mejor, más exclusivo, más acorde con tu estatus. Las cenas en casa, esas comidas sencillas que preparabas con ingredientes económicos del mercado local, se convierten gradualmente en salidas semanales. Ahora son a restaurantes caros y sofisticados. Ya no cocinas tanto porque puedes permitirte comer fuera regularmente sin preocuparte. En el supermercado, pasas de comprar marcas blancas a consumir productos premium sin siquiera pensarlo 2 veces. Tomas la carne más cara, el vino importado, los quesos artesanales, solo porque ahora te lo puedes permitir y sientes que te lo mereces. Tus vacaciones también cambian radicalmente de un año para otro, transformándose por completo. Antes ibas a destinos nacionales económicos. Ahora reservas vuelos internacionales y resorts de lujo, porque sientes que después de tanto trabajar, de verdad te lo has ganado sin dudas. Incluso tu guardarropa experimenta una transformación completa y radical en pocos meses. Empiezas a comprar ropa de diseñador. Comprando zapatos caros importados, accesorios de marcas reconocidas internacionalmente. Cada compra se justifica con la misma lógica simple: ganas más. Y mientras todo esto sucede, mes tras mes, en un ciclo que parece imparable, algo permanece estático en tu vida financiera. Tu capacidad de ahorro. A pesar de ganar significativamente más dinero, sigues sin poder guardar básicamente nada para el futuro. Peor aún, descubres que tus deudas no han disminuido como esperabas cuando recibiste el aumento, sino todo lo contrario. Al contrario, algunas han crecido porque ahora tienes acceso a líneas de crédito más amplias que el banco te ofrece encantado. Llega fin de mes y revisas tu cuenta bancaria con cierta confusión creciente que te inquieta profundamente cada vez más.
El saldo es más o menos el mismo que tenías antes del aumento, o incluso menor en algunos casos, sin entender por qué. La respuesta es devastadoramente simple, aunque difícil de aceptar cuando la enfrentas abiertamente, sintiendo una gran verdad. Has caído en la trampa del estilo de vida inflado. Cada peso extra que ingresas se evapora en gastos que antes no tenías, dejándote exactamente en el mismo punto de partida financiero donde comenzaste años atrás, sin verdadero avance ni progreso alguno. Este fenómeno no discrimina entre profesiones ni niveles educativos, afectando a todos por igual, sin excepción o distinción. No importa cuánto ganes, si elevas tus gastos al mismo ritmo, nunca construirás riqueza real ni alcanzarás la libertad. Lo más peligroso de esta trampa es que no se siente como un problema mientras estás dentro de ella, sumergido. Al contrario, te sientes exitoso, próspero, realizado, como si verdaderamente estuvieras disfrutando la vida que mereces después de tanto esfuerzo. Pero entonces llega una emergencia inesperada que nadie puede predecir ni evitar por completo, una gran sorpresa negativa. Un problema de salud que requiere gastos médicos importantes, una reparación urgente en tu hogar, o tal vez pierdes tu empleo. En ese momento de crisis repentina, descubres con horror que no tienes ningún colchón financiero que te proteja de la tormenta. A pesar de haber ganado bien durante años, incluso décadas enteras, no has acumulado básicamente nada, sin dinero. Porque todo se fue en mantener ese estilo de vida elevado que ahora te tiene atrapado en una prisión dorada. Ese es el momento exacto en que la realidad te golpea con fuerza brutal, despertándote del sueño de prosperidad y falsedad. Comprendes que has estado corriendo en una rueda de hámster financiera, moviéndote rápido pero sin avanzar efectivamente. Te das cuenta de que la verdadera riqueza no consiste en gastar todo lo que ganas en cosas que impresionan a los demás, sino en construir activos que trabajen para ti y te generen libertad a largo plazo, independencia real y opciones. Es entonces cuando comienzas a entender que necesitas un cambio radical en tu mentalidad financiera, una transformación completa. No puedes seguir permitiendo que cada aumento se convierta simultáneamente en nuevos gastos que te encadenan a trabajar indefinidamente. Para romper esta cadena invisible que te mantiene atrapado en un ciclo interminable, es vital que planifiques tu futuro económico. Esto es antes de que el dinero toque tu cuenta bancaria y comiences a gastarlo impulsivamente, dejándote llevar por emociones. Los inversionistas exitosos aplican una regla de oro muy sencilla pero implacable en su disciplina financiera para lograr más. Cada vez que recibas un aumento salarial o un ingreso extra inesperado, destina de inmediato el 50% a inversión. El 50% restante si puedes usarlo libremente para mejorar tus comodidades actuales, disfrutarlo y elevar tu calidad de vida. De esta manera inteligente, logras subir tu nivel de bienestar presente de forma controlada, sin sabotear jamás tu libertad financiera futura. Esta regla del 50-50 funciona como un escudo psicológico poderoso contra la inflación del estilo de vida. Porque te obliga al instante a crecer en dos direcciones simultáneas, hacia tu bienestar presente y tu seguridad financiera. Cuando automatizas esta división mental desde el primer momento en que recibes el dinero extra, tu cerebro aprende rápido, considerando solo la mitad como ingreso disponible para gastar. La otra mitad ni siquiera existe en tu radar emocional de consumo. Muchas personas exitosas van incluso más allá de este principio y destinan el 70 u 80% a inversión. Viven con el porcentaje restante, aumentando sus gastos de forma muy gradual mientras observan cómo su patrimonio crece exponencialmente. La verdadera riqueza nunca se mide por lo que gastas mensualmente o por las marcas que exhibes públicamente en redes sociales. Se mide exclusivamente por el tiempo que podrías vivir manteniendo tu estilo de vida actual sin necesidad de trabajar otro día más. Alguien que gana $50,000 anuales pero invierte y ahorra inteligentemente $30,000 cada año es infinitamente más rico. El primero está construyendo libertad genuina, el segundo está atrapado en una prisión dorada de apariencias y deudas crecientes constantemente. Entonces, la próxima vez que recibas ese ansiado aumento de sueldo, esa jugosa bonificación trimestral o cualquier ingreso inesperado, respira profundo y hazte esta pregunta transformadora. ¿Quiero parecer rico temporalmente ante los demás, o quiero serlo verdaderamente para mí y mi familia en el largo plazo, construyendo un patrimonio sólido que me brinde libertad real? La trampa del estilo de vida inflado es invisible pero devastadora, y todos, absolutamente todos, caemos en ella en algún momento de nuestras vidas sin dudas. Pero ahora que conoces su mecanismo oculto, tienes el poder de romper ese ciclo vicioso para siempre. Gracias por acompañarnos.
en Ecos del Relato 2.0. Nos vemos pronto, siempre con nuevas ideas para tu crecimiento.